saludo a todos con la paz de nuestro Señor Jesús. Respuestas bíblicas a preguntas difíciles. La lección número 13. ¿Es Dios atroz en el Antiguo Testamento? Objetivo: mostrar al estudiante que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento son armoniosos al revelar un Dios amoroso y justo. Texto básico: Deuteronomio 20, versículo 16. Pero en las ciudades de estos pueblos que el Señor tu Dios te da en heredad, no dejarás con vida nada que respire. Introducción. El tema que discutiremos en esta lección molesta a muchos escépticos y preocupa incluso a los cristianos sinceros. ¿Cómo entender las narrativas bíblicas en las que Dios ordena la ejecución de pueblos enteros, como los cananeos, y borra a toda la población mundial del mapa con un diluvio, a excepción de 8 personas salvas en un arca? Al leer relatos en el Antiguo Testamento, muchos cristianos se sorprenden por tales informes. Otra pregunta que surge regularmente es la siguiente: ¿es Dios atroz en el Antiguo Testamento, pero amoroso en los escritos del Nuevo Testamento? ¿Sería el Dios revelado en el Antiguo Testamento un ser truculento, sanguinario y violento, a diferencia del Dios amoroso revelado en el Nuevo Testamento? En este estudio nos esforzaremos y trataremos de buscar respuestas a estas preguntas, entendiendo la fe cristiana. El estudiante serio de las Escrituras se encontrará ocasionalmente con preguntas intrigantes y difíciles de entender. Las aparentes contradicciones no desincentivarán el progreso espiritual del cristiano piadoso. El Antiguo y el Nuevo Testamento son la revelación progresiva y orgánica de un solo Dios, y por lo tanto no se contradicen entre sí. Así veremos en los siguientes párrafos que el carácter y la palabra de Dios están en perfecta armonía y brindan las respuestas a las preguntas presentadas en la introducción. Esta lección comprende 2 ítems. El primero de ellos: un Dios de amor. La afirmación de que el Antiguo Testamento revela un Dios diferente al que se ve en el Nuevo Testamento no es nueva. En el siglo II, Marción, uno de los herejes más famosos de la historia cristiana, rechazó totalmente al Antiguo Testamento como revelación divina. Para él, el Dios del Antiguo Testamento era malo, lleno de furia y no compatible con el que reveló la gracia y el amor en Jesucristo. Las opiniones cristianas distorsionadas por Marción fueron firmemente rechazadas por la Iglesia de Roma y fue excomulgado en el año 1441. Sin embargo, las herejías marcionistas continuaron perturbando las iglesias durante algún tiempo. Después de casi 2000 años, la Iglesia de Jesús aún debe estar lista para defender la fe
contra afirmaciones erróneas acerca de Dios y su palabra. Por tanto, reafirmamos nuestra creencia en la unidad de ambos testamentos sagrados, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento respaldan la inmutabilidad y perfección del carácter de Dios. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Creemos, como dijo Santiago en el capítulo 1, verso 17, que en Dios no hay cambio ni sombra de variación. La Escritura no omite los relatos en que Dios trata a ciertas personas con rudeza. A través de sus actos, sin embargo, en ninguna parte los autores bíblicos cuestionan la bondad divina. Por el contrario, en todo el Antiguo Testamento se reconoce a Dios como misericordioso, paciente y lleno de amor. Algunos textos del Antiguo Testamento que confirman el carácter de Dios. Números capítulo 14, versículo 18, la primera parte. Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 23. Mas Jehová tuvo misericordia de ellos, y se compadeció de ellos, y los miró a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos, ni echarlos de delante de su presencia hasta hoy. Nehemías, capítulo 9, versículo 17, la segunda parte. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Nehemías capítulo 9, versículo 31. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Como dijo el salmista, compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Salmo 103, versículo 8. El testimonio del Antiguo Testamento anuncia la bondad divina a todos los que deseen disfrutarla. Éxodo, capítulo 1, versículo 20. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Éxodo, el capítulo 12, versículo 36. Y Jehová dio gracias al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Salmo 103, versículo 13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Esdras, el capítulo 9, versículo 9. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia, delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Por lo tanto, podemos ver que acusar a Dios de truculencia es una lectura parcial y sesgada. Ver a un Dios bíblico furioso y sediento de sangre puede ser simplemente un mecanismo de escape ante el compromiso esperado. Al lector sincero de las Escrituras le encantará fácilmente el carácter perfecto de Dios, que se revela en ellas, pero además del Antiguo, el Nuevo Testamento también da testimonio del carácter amoroso e inmutable de Dios. Esto se puede ver fácilmente en la profunda
identificación de Jesús con el Padre. Mateos, capítulo 11, versículo 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Juan, el capítulo 5, versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Él dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan capítulo 14, versículo 9. Para los oyentes de Jesús, estaba claro que al referirse al Padre hablaba de Dios Yahvé, como se revela en las Escrituras del Antiguo Testamento. Así el Dios revelado en el Antiguo Testamento es el mismo revelado en Jesucristo. Para Jesús y los apóstoles, las Escrituras del Antiguo Testamento eran la revelación de Dios. Mateos capítulo 1, versículos 22 y 23. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mateo, el capítulo 22, versículo 29. Entonces respondiendo Jesús, les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Juan 5, desde el versículo 37 al 39. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si Jesús y los apóstoles consideran al Dios del Antiguo Testamento como un ser violento y sediento de sangre, nunca habrían hecho tales conexiones entre Jesús y Yahvé. En el Nuevo Testamento, Cristo es presentado por los escritores del Nuevo Testamento como la expresión exacta del ser de Dios revelado en el Antiguo Testamento. Hebreos 1, del versículo 1 al 3. Por tanto, notamos que es imposible disociar la revelación de Cristo en el Nuevo Testamento de la persona del Padre en el Antiguo Testamento. Un Dios de justicia. Hay dos verdades bíblicas: degradación humana y la paciencia divina. Ambos testamentos sagrados revelan un Dios de amor. Entonces, ¿cómo explicamos las escenas de asesinatos ordenadas por Dios en las páginas del Antiguo Testamento? Eventos como la aniquilación de la humanidad en el diluvio y de los cananeos en posesión de la tierra prometida,
indican que Dios estaba enojado y era violento? Por supuesto, decimos que no. Entenderemos mejor narrativas como esa considerando dos verdades. La primera se refiere a la degradación humana. Las Escrituras muestran que inmediatamente después de la caída, la humanidad se inclinó hacia el pecado. Y sus efectos desastrosos comenzaron a suceder mentiras, crisis relacionales, ira, envidia y homicidios. Génesis, el capítulo 3, versículos 12 y 13. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Génesis, el capítulo 4, versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. La corrupción se extendió rápidamente por la tierra, de modo que en los días de Noé, la maldad controlaba el corazón a niveles inimaginables. Génesis, el capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente mal. Aunque sabemos que la criminalidad es común en nuestros días, la tierra nunca ha estado tan llena de violencia como en los días de Noé. Génesis, capítulo 6, versículo 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. El estado de anomia, que es la ausencia permanente de normas, era muy grave. Y en este contexto, Dios revela otro aspecto de su naturaleza perfecta, su santa justicia. Salmo 103, versículo 6. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Salmos 119, versículo 137. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Como dijo a Abraham, el juez de toda la tierra, ¿no hará justicia? Génesis 18, versículo 25. Así, al enviar el diluvio a la tierra, Dios ejerce su justa justicia. No castiga inadvertidamente, pero responde a la depravación humana, que había alcanzado niveles intolerables y necesitaba ser reprimida. Como juez y creador, Dios tiene ese derecho y ese deber. Con respecto a la muerte de los cananeos, cualquiera que tenga el más mínimo sentido de justicia reclamará justicia ante la extrema violencia y maldad. Si nuestro frágil sentido de la justicia hace que nos sintamos incómodos cuando los criminales quedan impunes, imagínese el corazón de Dios, que es totalmente santo y bueno. No podía permitir que los cananeos siguieran practicando prácticas terribles,
como el infanticidio, el incesto, la necrofilia, la relación sexual de una persona con cadáveres humanos y tantas otras perversiones. Levítico capítulo 18, versículos 24 y 25. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros, y la tierra fue contaminada, y yo visité la maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Levítico capítulo 20, versículo 23. Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de ti, de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Deuteronomio capítulo 12, versículo 31. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Primera de Reyes capítulo 14, versículo 24. Hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 26. Él, Acab, fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos. Segunda de Reyes, capítulo 16, versículo 3. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel, y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones. Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 2. Y Manasés hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones. Por tanto, a través de Israel, Dios ejercería su juicio para juzgar y hacer detener el mal. El Dios bíblico jamás ignoró las infames atrocidades cometidas por estos pueblos. Deuteronomio capítulo 25, desde el versículo 17 al 19. Además, Dios quiso evitar que esta forma de vida fuera aprendida y reproducida. Deuteronomio capítulo 29, del versículo 16 al 18. Porque vosotros sabéis cómo habitábamos en la tierra de Egipto, y cómo hemos pasado por en medio de las naciones por las cuales habéis pasado, y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra, de plata y oro, que tienen consigo. No sea que haya entre vosotros varón o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Sin embargo, entenderemos aún más los juicios divinos si también consideramos la segunda verdad bíblica, la paciencia divina. Aunque no deja exento al culpable, Dios también ejerce su paciencia. Números, capítulo 14, versículo 18. Jehová, tardo para la ira
y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Dios anunció un tiempo en el que toleraría pacientemente la iniquidad de los cananeos, porque no los juzgaría hasta que fuera necesario. Génesis capítulo 15, versículo 16. Piénselo. Dios suspende su juicio sobre los clanes cananeos durante 400 años, porque la malignidad de ese pueblo aún no había alcanzado el punto de inaceptabilidad. También fue paciente con la generación corrupta anterior al diluvio y le ofreció oportunidades de arrepentimiento a través de la predicación de Noé. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Si hubiera visto las grandes obras del Señor y se hubiera arrepentido de su maldad, esa generación seguramente encontraría el favor divino. Josué, capítulo 6, versículo 17. Y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá, con todos los que estén en casa con ella, porque por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Hebreos capítulo 11, versículo 31. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. No fue así con los malvados ninivitas en los días del profeta Jonás. Jonás capítulo 3, desde el versículo 5 al 10. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Dios
siempre ofrece oportunidades para el arrepentimiento antes de ejercer su juicio correcto. Por lo tanto, no hay evidencia bíblica razonable para considerar al Dios revelado en el Antiguo Testamento como siniestro, sanguinario o atroz. Su pueblo siempre lo reconoció como el Padre amoroso que se reveló perfectamente en la persona de Jesucristo. Su amor es tan grande como su justicia. Por lo tanto, nunca dejará de enfrentarse al mal. Sobre todo, no traerá un castigo justo, sino antes ofrecer su abundante gracia. Defendiendo la fe cristiana. Celebremos. Dios sigue siendo amoroso. A pesar de la necesidad de ejercer su santo juicio en la tierra, el Dios revelado en el Antiguo Testamento sigue siendo el Padre amable revelado en la persona de Jesucristo. Primera de Juan, el capítulo 4, versículo 16. No se complace en la muerte de los impíos, sino que espera que todos lleguen al arrepentimiento. Éxodo capítulo 33, versículo 11. Lamentaciones también capítulo 3, versículo 32 y 33. Y Hechos capítulo 17, versículo 30. El soberano no es una deidad intempestiva. La prueba de ello es el hecho de que dio a su Hijo para que muriera por todos los pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios es amoroso y justo. No podemos ensalzar un atributo sobre otro. Por tanto, Dios no es solo juez, sino también amor. Anhela que los perdidos sean salvos y escapen del juicio. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 4. Esto significa que podemos celebrar su amor perfecto. Si pecamos, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dios es amor y sigue acogiendo a los pecadores. Entonces, no dude en disfrutar de esta verdad. Vigilemos. Dios permanece justo. El amor de Dios se reveló plenamente en la persona de Jesús. Pero debemos recordar que el juicio divino también se manifestará plenamente en Él. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Juan, capítulo 3, versículo 36. Dios no puso fin a sus decretos de justicia en el Antiguo Testamento. Definitivamente juzgará el mal por medio de Cristo. Mateo 7, versículos 22 y 23. Vendrán días como los de Noé. Mateo 24, versículo 37. En el juicio final, el Señor ejercerá su justa justicia. Hasta entonces, Dios continúa mostrando su paciencia. Romanos 9, 22 y 2 de Pedro 3, 15. El ejemplo
de Sodoma y Gomorra sirve como una advertencia para que todas las personas se acerquen al Señor. Por tanto, que el amor se perfeccione en nosotros, para que en el día del juicio mantengamos la confianza en la gracia de Dios. Primera de Juan capítulo 4, versículo 17. Desafío de la semana. Todos los atributos divinos tienen el mismo peso. El amor, la bondad, la misericordia de Dios son infinitos. En la misma medida, su santidad y su justicia permanecen para siempre. En su desafío apologético, vuelva a leer cuidadosamente los textos bíblicos mencionados en este estudio y ore para que tenga la oportunidad de hablar con un amigo que necesita saber más sobre este tema. Para profundizar en este tema, le animamos a leer el libro El Dios que no entiendo, escrito por Christopher Wright, publicado por la editora Vida, en el que el autor trata sobre la muerte de los cananeos. Otra lectura interesante es el artículo La teología de Dios y el genocidio cananeo, escrito por Walter Kaiser y publicado en página web Tuporem en portugués. Momento misionero. Somos uno con los que sufren en Marruecos. Población 36,6 millones de habitantes. Cristianos 32.200. Religión: islamismo, cristianismo, judaísmo, bahá'í. Gobierno: monarquía constitucional. Líder: Mohamed VI. Acuérdense de los presos como si estuvieran presos con ellos, y de los maltratados, puesto que también ustedes están en el cuerpo. Hebreos 13, versículo 3. ¿Conoces la lista de países donde seguir a Cristo puede costarte la vida? Misión Puertas Abiertas publica cada año la lista mundial de la persecución con los 50 países en los que seguir a Cristo puede ser costoso. Como un solo cuerpo en Cristo, unámonos en oración por estos cristianos. Se prohíbe hablar de la fe. Para los cristianos que se muestran más abiertos a compartir acerca de su fe, un problema actual es la aplicación del artículo 220 del Código Penal, que criminaliza el hecho de sacudir la fe de un musulmán. Esto pone en peligro a muchos cristianos que hablan de su fe con musulmanes, ya que pueden ser procesados y detenidos. Los defensores de los derechos humanos que han defendido la causa de los cristianos también han sido blancos de ataques violentos por parte de extremistas islámicos. Mientras que la ley solo castiga el proselitismo, los cristianos conversos del Islam pueden ser castigados de otras maneras, como por ejemplo perdiendo los derechos de herencia y la custodia de los hijos.
Pedidos de oración. Ore por una apertura en la ley para que los cristianos puedan practicar su fe en paz, incluso si son de origen musulmán. Interceda por los cristianos que tienen dificultades para encontrar una iglesia local para congregarse, para que no se desanimen y pierdan su pasión por reunirse en comunidad. Ore para que la tolerancia y la paz aumenten en Marruecos, que las autoridades sean tocadas por Dios y otorguen más apertura. Clame por los cristianos que corren el riesgo de perder sus derechos o la custodia de sus hijos debido al Evangelio. Hemos concluido esta serie de lecciones del cuarto trimestre del año 2020. Respuestas bíblicas a preguntas difíciles. Bendiciones para todos y nos vemos en el año 2021.